En busca de la ciudadanización, un programa de interés para la juventud mexicana. En busca de la ciudadanización. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa En busca de la ciudadanización, pues en una nueva emisión dentro de las nuevas instalaciones. Pues qué más queda, ¿no? Pues disculpe usted la precariedad, pero pues es lo que hay. Por aquí estamos, aquí en un día sumamente caluroso, son pasadas de las 7 y todavía sentimos como si fueran las 5 de la tarde. Los daños que causamos al medio ambiente, pero hoy no toca hablar del medio ambiente, hoy toca hablar sobre la reforma educativa. Ya el medio ambiente ya lo tocaremos en otra ocasión, podría ser tema para otro programa, pero en esta ocasión la reforma educativa, un tema que está siempre vigente porque se trata pues de la formación de profesionistas, la formación en particular de nuestros niños. Claro está que es un asunto muy polémico y no digamos con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto va desde más atrás. De hecho, viene desde con Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo que es tan polémica? Porque hubo un personaje muy característico. Es que hablar de educación sí, es forzosamente hablar de sindicatos. Claro está. Y hablar de sindicatos educativos, pues es hablar de Elbester Gordillo. Es un personaje que está desde tiempos de, como bien lo mencioné, Carlos Salinas de Gortari, y hoy toma mucha más presencia, ya que pues ha sido liberada y exonerada de de todos sus cargos. Sí, pues recordemos que Elbester Gordillo se aventó en la cárcel pues prácticamente todo el gobierno de Peña. Bueno, en la cárcel. Sí. Cualquier proporción guardada, pues en su propia versión de cárcel, en su casa, etcétera, pero digamos bajo custodia de las autoridades. Bajo custodia de las autoridades. Y ahora, bueno, justo poco antes de que Peña Nieto terminara su sexenio, Elbester fue liberada y hace poco se le regresaron todas sus propiedades. Todo lo que ya se le había confiscado por las acusaciones también, por supuesto, de enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que todos ya sabemos y ya vimos, pues ahora ya Elbester está de regreso y lista para dirigir de nuevo el sindicato. ¿Y por qué tocamos a este personaje, Elbester Gordillo? No es para alabarla ni para decir, ya salió la maestra, sino que durante el sexenio de Felipe Calderón fue un personaje polémico porque durante esos entonces se quería crear una reforma educativa que no fue hasta con Enrique Peña Nieto que se trata de rescatar esta reforma educativa y se aplica, por supuesto. Sí. Y bueno, que ya era una reforma que ya tenía tiempo intentando consolidarse, pero no se consolida hasta el regreso del Partido Malvado, hasta el regreso del PRI. Se consolida esta reforma que, bueno, tiene ciertos aspectos en los que modifica el funcionamiento de la educación en México. Elementos como, bueno, el más importante y el que más revuelo causó entre el magisterio, la evaluación de los maestros. Sí, un asunto en el cual muchos de ellos, pues, no dejaron de tener el ceño fruncido, pegaron el grito al cielo porque, ¿cómo era posible? Es que tenían el miedo de que una vez siendo evaluados, si salían que no eran capaces, pues adiós, búscate otra carrera, cosa que no fue así. Sí, pues claro, siempre existe el miedo cuando no estás capacitado para un trabajo, pues siempre está el miedo de que te vayan a evaluar, de que salgan a la luz tus verdaderas capacidades o incapacidades. La cuestión. También el asunto con el tema de la reforma y algo que muchos criticaron de esta reforma era que no era una reforma sobre los contenidos educativos, sino que era una reforma o bueno, una evaluación sobre el desempeño, digamos, administrativo de los maestros. Y que en realidad sí, tienen toda la razón. De hecho, la reforma en su conjunto, más que reforma educativa, es una reforma laboral al magisterio. O sea, modifica, por supuesto, los temas que tienen que ver con el trabajo de los maestros, con la administración de las escuelas, etcétera, pero no como tal plan educativo o cuestiones por el estilo. Es más una reforma hacia
la forma de trabajar de los maestros, tal cual. Sí, claro está, no hay que tapar ni decir que no lo fue así. Por supuesto, esta reforma, pues sí fue necesaria, en el sentido de que necesitábamos tener un padrón, un registro de cuántos maestros había en México, cuánto ganaban y cómo era su desempeño ante los alumnos. Si bien este fue un paso para que quizá durante los próximos sexenios esta reforma ayudara ya ahora sí en cuestión de contenido educativo, pero por algo se debía de empezar, por las bases. Es un principio. Como dice el presidente, ¿cómo barres una casa? ¿Cómo barres las escaleras? Pues de arriba para abajo, de los maestros directivos hacia los alumnos. Así es. Entonces, recordemos todos que era bien sabido por todos que existían maestros que tenían 3, 4 plazas a veces y que las cobraban todas y al final no fungían en ninguna. No. Ese era un gran problema, el problema de los aviadores. Gente que tenía plazas de más, que las cobraba, pero no las trabajaba. Y tenían a maestros suplentes o simplemente esas clases no se daban en las escuelas. No se sabía cuántos maestros estaban trabajando en México. O sea, se les pagaba el sueldo y no sabíamos ni a cuántos, ni en qué escuelas estaban, ni bajo qué condiciones. ¿Recuerdan ustedes el documental que hizo Carlos Loret de Mola sobre la educación, que se hizo alrededor del 2011, 2012, bueno, a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón? ¿Qué estaba pasando? No se tenía registro exacto de cuántos maestros había en México, tal cual lo mencionabas, de quienes realmente sí impartían las clases y de quienes solamente estaban en la nómina recibiendo su sueldo jugoso. Y más aún aquellos que se jubilaban con pensiones de 150,000 pesos mensuales que jamás se presentaron a una clase. Le preguntaban a los alumnos, oye, ¿y el profesor tú lo conoces? No, viene uno que es suplente. Y a partir de eso, pues fue como en el sexenio después de él, con Enrique Peña Nieto, pues se tuvo que quitar un personaje que estorbaba mucho, que era el Bester Gordillo. Claro. Y ahora sí, con el Instituto Nacional de Evaluación Docente, se crea el primer registro, el primer padrón de cuántos maestros había en México, cuál era su calidad educativa y cuánto ganaban. Sí, claro que era completamente necesario. Pero bueno, luego pues pasó el sexenio de Enrique Peña Nieto y entramos a la cuarta transformación. Que una, por supuesto, de las promesas de campaña que hizo López Obrador era el derogar la reforma educativa. Como él la llama, la mal llamada reforma educativa. Y hacer ciertas modificaciones al sistema educativo mexicano. Ya ahora, de nuevo, con el acompañamiento de la maestra Elbaster Gordillo. Recordemos también que durante todo el tiempo en el que se estuvo debatiendo en el Pleno del Congreso y en el Senado este tema de la reforma educativa, tuvimos en San Lázaro a casas de campaña con los maestros, todas estas presiones y exigencias de los maestros. ¿Pero qué era lo que pedía la gente? Bueno, lo que pedía la gente era volver a como todo era antes. Es decir, antes de la reforma educativa de Peña Nieto, las plazas se entregaban de dos formas. 50% el sindicato, el CENTE, y el otro la SEP, por medio de sus mecanismos de evaluación. E incluso estaba el caso de que saliendo de la normal, los estudiantes directamente pasaban a tener su plaza. Que pues para esos entonces era algo para ellos bueno, pero también está la cuestión, ¿qué tal si era un estudiante que pues no aprovechaba bien, pues tenía sus profes barquillos? Bueno, supongamos, y pues que era un mal ejemplo para los estudiantes, tenía su plaza asegurada. ¿Qué iba a pasar con esas generaciones? Lo que trataban de hacer la gente, lo que hicieron realmente, porque sí ejercieron bastante presión, casas de campaña, amenazando con tomar el Congreso, los dos Congresos, la Cámara de Diputados, de Senadores. En varias ocasiones se tuvo que suspender la sesión porque no podían llegar. No, pues no pueden llegar y está todo bloqueado. Decían, o me apruebas o me aprueban mis exigencias, que son esas, o no hay Congreso. Pues al final tuvieron que ceder. Claro está, ya se elimina el Instituto Nacional de Evaluación Docente, que me parece un retroceso terrible. ¿Por qué? Porque se va a perder ese padrón, se va a perder esa calidad. Y quizá muchos maestros se pregunten, o peguen el grito al cielo por nuestros comentarios, pero es que es la realidad. Necesitamos tener ese padrón
para tener ese registro de cuáles son los maestros que tienen buena calidad, cuáles son los maestros que son merecedores a tener una promoción o incluso tener un puesto directivo? Sí, y es que en lugar de erradicar esa evaluación, lo que habría que hacer sería incrementarla, que como ya lo habíamos hablado, no era, ahora que era solamente una evaluación sobre la parte administrativa del trabajo, añadirlo también a la calidad dentro del aula, a la atención con los alumnos, a que fuera una evaluación más integral de todo el trabajo docente. Eso es todo lo que debería evaluarse. Ya tenemos un principio con esta primera evaluación. Ahora sería aumentarla para hacerla integral de todo el trabajo docente. Pero en cambio se deroga esta evaluación. Claro, porque es lo más fácil. Claro. Es lo más fácil porque necesitas en un futuro, votantes, necesitas grupos de apoyo. ¿Y qué pasa si tú, que prometiste durante toda tu campaña que esa reforma la ibas a eliminar, no la eliminas? Pues se te vienen todo el mundo encima, ¿no? Entonces, eso pasó, se elimina tristemente el Instituto Nacional de Evaluación Docente. Además, como ya se mencionó, las plazas se reparten 50-50, ahora el sindicato vuelve a tener el poder, y aguas, porque si regresa el Bester Gordillo va a recuperar su poder y quizá, desde mi punto de vista, pueda vengarse de aquellos que la metieron donde estaban. Por supuesto, porque recordemos que el CENTE es una de las organizaciones sindicales más grandes y más importantes de todo el país, junto con la petrolera, por ejemplo, que son los sindicatos que tienen a más personas y que aparte tienen más poder y más control en cuestiones públicas. Claro está. Pero ¿qué otra cuestión? Algo positivo que se encuentra en esta reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, bueno, algunas normales, sobre todo que no eran parte de la metrópoli de alguna ciudad, por ejemplo normales rurales, ahora van a recibir mayor presupuesto. También dentro de lo malo hay que rescatar lo bueno. Esa es una parte buena, porque van a recibir recursos y me parece, por la información que tenemos de periódicos, que se le va a dar prioridad a los recursos a aquellas normales que se encuentran en mayor estado deplorable, es decir, que no tienen las condiciones suficientes. Ahí se le va a designar más recursos y más material. Claro, pues por supuesto que a pesar de todas estos encontronazos que ha habido con los maestros, con los representantes de estos sindicatos, pues hay que recordar que las escuelas rurales, las normales rurales, son aquellas que forman a los maestros. Y lo más importante, que forman a los maestros en las comunidades más desprotegidas, que llevan educación, que trabajan en unas condiciones bastante duras, en escuelas que no tienen la infraestructura que sería necesaria. Y por supuesto que es importante que estos maestros tengan una muy buena formación. Es indispensable para México tener una educación de calidad para los niños. Y no se puede tener una educación de calidad si no educas bien a los maestros, que son quienes brindan esa educación. Entonces, es importante, y qué bueno que en esta reforma, en esta nueva reforma, en la reforma educativa, ahora se le está dando más presupuesto a la formación de los maestros, y más aún a aquellos maestros que realmente enfrentan las condiciones más adversas para realizar su trabajo. Por supuesto que se les reconoce. Acabamos de pasar hace algunos días el Día del Maestro, y por supuesto que le extendemos una felicitación a todos los maestros y un reconocimiento por su trabajo a aquellos que lo hacen bien. Claro, por supuesto. Honor a quien honor merece, por supuesto. Imagínense, yo afortunadamente sí tuve maestros buenos. Quizá muchos alumnos, por ejemplo, de comunidades alejadas de las ciudades, pues tienen ese infortunio, o solamente tienen un maestro que se reparte todos los niveles, toman el sistema lancasteriano, quizá que los más avanzados les enseñen a los menores, y pues sí, es una gran problemática la cuestión de la educación en México, que más allá de cuestiones políticas, debemos de quitar esa grilla que está en la educación. Si bien que sí está en los sindicatos para proteger a los maestros, pues que esos sindicatos también traten de proteger al alumno, no lo pueden dejar desamparado como lo hace un sindicato de ahí del sur de México, que le gusta hacer muchos paros porque no cumplen sus exigencias, pero ellos cuando cumplen las responsabilidades.
Sí, es que precisamente en ciertas zonas del país donde precisamente están este sindicato que supuestamente busca proteger los intereses de los maestros, vemos que son precisamente las mismas zonas del país donde la educación está más rezagada. Precisamente también por las movilizaciones que hace este sindicato que dejan a los alumnos durante meses sin clases. Entonces, ¿dónde queda la educación de todos estos niños? Que no estamos hablando de 10 o 20 niños. Estamos hablando de una región completa del país que se está quedando sin educación, que no tiene la educación con la calidad necesaria, que no completan ciclos escolares precisamente por movilizaciones políticas. Creo que, por supuesto que el sindicato de educación es uno de los más grandes. Es uno de los que más presión política ejerce. Pues ya lo vemos que pudo cumplir sus exigencias plantándose en el Senado. Pero dejemos un poco de lado esta política y recordemos que estamos hablando de la formación de los futuros ciudadanos mexicanos. Si ese es el ejemplo que nosotros le estamos dando a estos alumnos, que la clase, la educación no es tan importante, que el ir a manifestaciones, que el obedecer al jefe sindical, etcétera, etcétera, es lo verdaderamente importante, bueno, entonces, ¿con qué clase de ideas se van a quedar los estudiantes? Sí, con un muy mal ejemplo. No estamos en contra de la libertad de expresión ni en contra de la libre manifestación, por supuesto. De ninguna manera, si no ya nos hubieran censurado Sí, este programa. ya llegaría aquí un miembro de la Guardia Nacional a darnos de porrazos porque ¿qué pasó? No, lo que estamos diciendo es que no es posible que la educación, sobre todo en estos estados, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, esté tan politizada que las personas, los niños no tengan pues la educación necesaria y de calidad que se merecen. Por eso están rezagados, porque pues es que se dedican a hacer lo que el jefe sindical les ordene y pues sí, eso está, desde mi punto de vista está mal. Ah, por supuesto. Pero además de todo lo que ya mencionamos en esta nueva reforma educativa y en todas estas modificaciones que está haciendo el gobierno federal para el sistema de educación, pues tenemos también otros elementos. La eliminación del examen de admisión en las universidades. Sí, porque la nueva reforma educativa, bien intencionada, garantiza la educación desde el preescolar hasta el nivel licenciatura. Pero ahí la cuestión. Cosa que suena muy bien. Sí. ¿Cuál podría ser el problema? O sea, que te garantice el Estado el derecho a la salud, el derecho a vivienda, y entre más derechos, pues obviamente es algo que como ciudadano te sientes que tu gobierno te está protegiendo. Claro, pues qué mejor. Sí, pero en los hechos, imagínense ustedes, en las preparatorias, infortunadamente muchos se quedan fuera. Pero es que ese examen es necesario para aplicar los filtros. No es que, digamos, que se queden en la calle y se queden de vagos, no. Sino que esos filtros son necesarios para que se queden los que realmente tienen la capacidad. Ahora vamos a un nivel de licenciatura. Un nivel de licenciatura en donde hay muchas personas que no saben qué es lo que realmente quieren hacer de su vida. Y dicen, voy a intentar hacer esta carrera, voy a hacer el examen. Si no lo paso, quiere decir que me voy por la otra opción. Y dicho y hecho, no lo pasan y la otra opción son grandes profesionistas. Quizá ese retraso en unos 6 meses, pues fue necesario para que pues que hicieran bien su destino de vida. Pero ¿qué pasará el día en que ese examen pues ya no es importante? Pues el muchacho va a entrar creyendo que esa es su verdadera profesión, pero descubre ya cuando va a salir que no lo es así. 8 o 10 semestres desperdiciados de su vida para que resulte que no es lo que él buscaba, pues. Y ahora hablemos un poco más de la parte práctica. Las universidades, la capacidad de infraestructura que tienen las universidades. En UDG, me parece que el semestre pasado UDG aceptó alrededor del 30 y tantos 35, 33 punto y tantos por ciento de todos los que... O sea, estamos hablando de que la UDG, solamente la Universidad de Guadalajara, estamos hablando de una de las tantas que hay en el país, una de estas universidades solamente tuvo capacidad para aceptar a 1/3 de los que hicieron el examen de admisión. Y estamos hablando ya de capacidad.
Porque sabemos, por ejemplo, en medicina entra uno de cada 200 Sí. que hacen el examen. Entonces, si ahora entra uno de cada 200, ¿cómo van a hacer, hablando de infraestructura, todas estas universidades para aceptar a los 200? Entre los que elegían nada más uno, ahora tienen que aceptarlos a todos. ¿Dónde se mete tanta gente? Pues ¿dónde va a tener más terrenos la UDG? No creo que adquiera más o vaya a construir pisos y pisos y pisos para que esté el cúmulo de gente como sardinas. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a tener las clases en los jardines? ¿En las calles? De mientras que se construye, o incluso está la otra opción de que se crean nuevas universidades. Pero al crear nuevas universidades lo que estás haciendo es que, pues, ¿y dónde queda la educación, la calidad en la educación? La calidad. También tocando ese punto, y es importante mencionar, no entra pues la gran mayoría de los jóvenes. Imagínense ustedes, ¿cuánto presupuesto más necesitarán esas universidades? ¿Cuánto dinero para...? Es que sí, no puedes trabajar de gratis, el maestro no va a querer trabajar de gratis, por más amor al arte que tenga. Imagínense la carga horaria de un maestro que tiene 5 materias y 5 clases, o sea, unos 480 horas, supongamos, digo números al aire, por semana, o más. Y vamos a tener más aulas y más grupos. Va a ser una mayor carga horaria para los maestros. Eso es para las escuelas públicas. Lo que está pasando, y desde mi punto de vista creo que es lo que puede pasar, es que las universidades privadas se van a beneficiar de esto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque va a hacer que la calidad de la educación se concentre en aquellos que se la puedan pagar, que se la puedan costear. Y aquellos que pues no pueden, pues se van a ir a las universidades del pueblo. Así va a ser, la universidad del pueblo, donde pues el título pues va a ser un papel más. Claro, un adorno nada más. Porque hablando del papel del maestro en este nuevo panorama, bueno, los maestros que ya tienen su empleo en estas universidades del pueblo, en estas universidades públicas, pues van a enfrentar mayor carga horaria, mayor carga laboral, y pues que por ende puede conllevar, que no necesariamente, por supuesto pueden haber sus excepciones, pero puede conllevar a una disminución de la calidad de ese trabajo. Por supuesto no se hace igual de bien teniendo un trabajo de 20 horas a la semana que teniendo un trabajo de 50 horas a la semana. Por supuesto que la calidad disminuye, pero implica también la contratación de nuevos maestros para estas nuevas universidades que se pretenden construir. ¿Cuánto nos va a costar la infraestructura de estas universidades? ¿Cuánto nos va a costar la contratación y el pago del sueldo constante de todos los maestros que se necesitan? Mantenimiento. Todo el mantenimiento. Básicamente, ¿cuánto nos cuesta la Universidad de Guadalajara cada año? Que es una de tantas. Y se pretenden crear alrededor de 100 universidades nuevas. ¿Cuánta va a ser la inversión que se necesita para crear todas estas nuevas universidades? ¿Y qué tanto va a decaer el nivel académico? Porque no se trata solo de que todos tengan una licenciatura, sino qué clase de licenciados son, qué clase de ingenieros, qué clase de doctores, incluso qué clase de artistas, de escritores está produciendo México. Porque bien, perfectamente pueden a todos denles un título de licenciado y nos quitamos de problemas. Pero ¿y eso en qué contribuye realmente? Nos mejora las estadísticas. Claro que sí, a nivel internacional va a lucir muy bonito decir que México pasó de tener un 30% de licenciados a tener un 98%. Por supuesto que en el papel y en los números va a quedar de maravilla, pero en la realidad, de facto, ¿de qué nos sirve tener un título universitario si no tuvimos una educación de calidad? Y ahí la situación va a pasar como la situación inflacionaria, en la cual cuando un país manda a imprimir billetes, ¿de qué te va a servir tener el mundo de billetes si no vale nada? ¿De qué te va a servir el mundo de licenciados si al final esos licenciados no tienen la capacidad para demostrar su habilidad? Y no digamos a nivel internacional, propiamente a nivel local, digamos Guadalajara, digamos Zapopan. Las empresas, si se quieren dedicar a ser empleados, pues van a tener que elevar el nivel de requisitos para tener el mismo nivel con los demás empleados. Es una situación muy difícil y muy delicada.
Sí, de momento nos mejoran las estadísticas al por mayor, nos podemos regordear a nivel internacional con la OCDE, decirles, no, pues miren, nos mejoramos como país, pero al mediano y largo plazo, sí van a decir, tus números mejoraron, pero tu calidad bajó. Exactamente. Y entonces, bueno, conlleva a toda una serie de problemas. Entonces, tener una licenciatura ya no va a ser ningún problema. Entonces, ahora, ok, tienes, en este momento tienes 800 médicos trabajando en un hospital. Perfecto. Ahora vas a tener 3000. ¿Dónde los metes a trabajar? Ahora, si ya de por sí en este momento tenemos una gran crisis, sobre todo nosotros los jóvenes que vamos apenas egresando de las universidades, tenemos un gran problema en el mercado laboral. No existe oferta laboral para los egresados de las universidades. El trabajo es muy poco, por supuesto depende de la carrera. Claro está. Pero- Bueno, trabajo hay, pero no bien remunerado. Claro. Entonces, se pueden contratar en pues, un McDonald's, en un Subway o en otro tipo Pero para de... eso sí. entonces ya no se necesita la No. licenciatura. O sea, con eso lo tienes, creo que el requisito La mínimo que prepa. te piden es la prepa. Entonces sales de la prepa y puedes entrar a trabajar a cualquiera de estos lugares. Pero para ejercer tu carrera no existe oferta laboral. Y si ahora tenemos que cada semestre hay, no sé, por decir, 2000 médicos nuevos por parte de la Universidad de Guadalajara, cada 6 meses hay 2000 nuevos médicos, ¿qué va a pasar cuando esos 2000 nuevos médicos ahora sean, no sé, 8000, 10000, 15000 médicos nuevos cada 6 meses? ¿A dónde van a entrar a laborar? Van a terminar entonces, claro que sí, con su bata y recién egresados de medicina, doctores muy respetables, barriendo una farmacia en el centro. De Doctor Simi. De doctor, van a acabar de botarga de doctor simio. ¿Qué vamos a hacer? Si de por sí ya estamos enfrentando una crisis para ejercer las carreras, ahora entre mayor multitud haya, pues ¿qué va a pasar entonces? Sí, recuerden, la cantidad no significa calidad. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a terminar como estamos ahorita, solamente que ahora los taxistas, los boleros que andan en la calle van a tener licenciatura. Como Cuba. Exactamente, sí. Pero la calidad de vida va a seguir igual de mala. O sea, porque no tenemos solamente nos van a regalar un título universitario, pero no vamos a tener realmente una posibilidad de alcanzar una mejor calidad de vida a través de esta educación. Sí. Porque entonces, ¿de qué se trata? Ahora, nos dan más educación, pero más bajita para que todos puedan. Que el niño es burrito, que no se concentra. Ah, pero ya no puede reprobar ni primero ni segundo de primaria. Que ese es otro tema muy interesante. Es decir, la nueva reforma educativa permite a los niños de primero y segundo de primaria pasar al siguiente nivel con solo asistencias. Se asistió al 80% de sus clases, no hay problema, haya sacado 5, haya sacado 6. En tercero de secundaria se recupera. El siguiente año me recupero. Y bueno, estamos hablando de que es la educación básica, son las bases para el resto de la educación. En primero y segundo de primaria, en segundo de primaria es donde aprendes las 4 operaciones básicas en matemáticas. ¿Cómo pretendes seguir avanzando sin ese conocimiento? Pero bueno, es parte de toda esta nueva reforma educativa. El niño es burrito, bueno, vamos bajándole el nivel para que pueda seguir cursando. Que bueno, de alguna u otra manera nunca se aprendió las tablas de multiplicar, pero llegó a secundaria. En secundaria, bueno, es que no puede reprobar, es que pues hay que darle chance, hay que bajarle el nivel. Pasó a la prepa. Terminó la prepa, no va a pasar el examen de admisión. Pues quitamos el examen de admisión, que siga estudiando el chiquillo. Que terminó la carrera, que se graduó como licenciado, como ingeniero, como médico, etcétera. Que bueno, ya tiene su título, ahora te me vas al Kentucky a servir hamburguesas. Entonces, ¿de qué te sirvió estudiar 15, 16 años de tu vida para que termines en un Kentucky? ¿Y de qué sirvió la millonada que se invirtió del erario público en la educación de este muchacho que va a terminar haciendo algo que no tiene nada que ver con la carrera que estudió, porque no fue una educación de calidad, porque no está preparado adecuadamente para ejercerla, porque no hay demanda suficiente laboral para poder entrar a ejercerla, y pues además porque pues realmente la calidad de vida no mejora? Entonces son años desperdiciados por cada uno de estos estudiantes y es
una millonada del erario público simplemente tirada a la basura. Que es un tema que no se toca. Es decir, sí, son temas muy bien intencionados, que se le reconoce la buena intención, pero ¿cuánto nos va a costar a cada uno de nosotros toda esa cuestión? Primero, quitar los filtros. ¿Cuánto nos va a costar de nuestro bolsillo construir nuevas universidades, atender la capacidad de la licenciatura? ¿Y cuánto nos va a costar cada uno de los alumnos en un futuro? Si se van a multiplicar por 2 o por 3 veces más. Sí, yo creo que el punto de todo esto, yo creo que estas reformas, a título personal considero que todas estas reformas y todas estas modificaciones que se están haciendo tienen buenas intenciones. Por supuesto que garantizar la educación suena bien por donde lo veas. Que el gobierno te garantice que vas a poder tener una educación desde el preescolar hasta la licenciatura es una maravilla. Y aquí, ¿quién podría estar en contra de una acción como esa? Pero que sea educación de calidad. Si bajamos nuestro nivel académico, pues entonces, ahora sí que como dicta el meme, así que chiste. Pues sí. Lo mismo que sucede ahora, los mismos, yo creo que eso, por supuesto, es una maravilla la intencionalidad. Como fue, por ejemplo, o está haciendo una maravilla la intencionalidad de las becas para estos estudiantes. Por supuesto que suena como una maravilla que ahora que le vamos a garantizar la educación a los estudiantes, hay que darles el recurso para que puedan costearse la escuela. ¿Dónde está el problema? Alguna vez un hombre muy sabio, Cuauhtémoc Cisneros, me dijo, el origen de todos los problemas es la falta de planeación. Si algo no sale como se espera es porque se planeó mal, así de sencillo. Si algo falla es porque en la planeación algo no se tomó en cuenta, algo no se hizo adecuadamente y ahí están los resultados. Lo mismo, eso está pasando ahora con la garantía de la educación desde preescolar hasta la licenciatura. Y lo mismo está pasando con las becas. Precisamente el día de antier tenía yo una conversación al respecto. La gran mayoría de los estudiantes, y lo pudimos ver a través de las redes sociales, quienes trabajamos dentro del sistema educativo lo pudimos ver con nuestros estudiantes. Ya me va a llegar la beca. Ya, ¿sabes qué? Esta semana no me puedo ir de fiesta, pero para la siguiente que me llegue la beca ya voy a tener dinero, ya podemos irnos. Oye, es que ¿sabes qué? No tengo un vestido para ir a tal antro, pero ya va a llegar la beca, con eso me compro el vestido y nos vamos. Entonces, por supuesto que la intencionalidad es buena. El hecho de que le llegue al estudiante directamente el recurso para evitar que se pierdan actos de corrupción dentro de todo el mecanismo burocrático suena maravilloso. Pero ¿dónde están los mecanismos de control para asegurarse que toda esa inversión, que es una millonada, si estamos hablando de que cada estudiante se le entregan 3,600 pesos, ¿cuántos estudiantes tienen la beca que se les entrega cada mes? O cada 2 meses. No, cada mes. Entonces, ¿cuántos millones estamos invirtiendo en estas becas que terminan gastados en cigarros, en cervezas, en ropa, en cuestiones que no tienen nada que ver con el sistema educativo? Se necesita tener un control para evitar que esto pase, porque entonces lo que está pasando es que todos esos millones que invertimos en educación, que invertimos como ayuda social, es dinero que estamos directamente depositando en bolsas de basura. Así lo es. ¿Recuerdas un video que era de la madre patria y presentaban a los presidentes como vampiros? Sí. Quiero esperar a que muestren, cuando termine el sexenio de López Obrador, cuánto se sangró a la nación. Porque, digamos, es que son millones de pesos que salen de nuestro bolsillo. ¿Y qué va a hacer? Tiene 3 opciones. La primera, subir los impuestos, que es la más impopular de todas. Claro. Segunda, ampliar la base de los contribuyentes, que también es impopular. Crear leyes para decir, vamos a cobrar el ISR no solamente a trabajadores, sino también a este tipo de personas. Mucha gente puede respingar. No es tan impopular como la primera, pero sí impacta. Pero la que es menos impopular, pero la que daña más a la nación, que es lo que vimos, que es un poco fuera del tema, pero tiene mucho que ver, pedir préstamos e imprimir dinero. Cuando tú pides un préstamo a cualquier institución, sea nacional, extranjera o algún otro país,
te comprometes a pagarlo y con intereses. Y los intereses no son de 25, de 30%, son de 200, 300 o 400% cuando se habla a nivel macroeconómico. Es decir, que si pides 1,000,000 de pesos, digamos, un préstamo chiquito, que una obra te falte, una pavimentación, 1,000,000 de pesos, a una institución internacional, al final andas terminando como 4,500,000 pesos. Ahora que hablamos de 800,000 millones de pesos para una obra, ¿cuánto se va a multiplicar? 24,000 millones de pesos que todos nosotros vamos a pagar. Ahora con los estudiantes, bien lo mencionabas, se designa todo menos en educación. Ahí aplaudo al candidato Jaime Rodríguez Calderón, que decía sí, vamos a dar becas, pero que esté bien controlada. No se lo pueden gastar en cosas lúdicas, cervezas, fiestas, vestidos, sino que esté bien controlado. Y además, quien deba de recibir la beca debe de hacer una acción por su comunidad, plantar un árbol, reforestar. Esos mecanismos debió pensar quien se encarga de hacer estos programas sociales, pues de implementarlos. No está solamente dar dinero por dar dinero, sino pues bueno, ten todo el dinero que tenemos de reservas y mejor quémalo en una refinería. Y literal, echarle un horno en una refinería, porque eso está pasando. Precisamente habíamos hablado, previo a las elecciones de 2018, sobre que se mencionaba todo esto de que hacía falta un presidente que fuera honesto, que la corrupción era el mayor de los problemas que tenía México, que por supuesto no es mentira. Y entonces me decían a mí, es que López Obrador es el más honesto, es que él no va a robar. Ok, va, te la compro, no va a robar. Pero veamos, un presidente durante 6 años, ¿cuánto te gusta que sea el promedio de dinero que se roba? Así directamente de corrupción que se va del erario público al bolsillo del presidente de la República. ¿Cuántos será? ¿Cuántos millones estamos hablando? Unos 20. Ok, 20 millones. Vayámonos más altos. 100 millones. 100 millones de pesos que se robó el presidente. Que se hizo su buena casita, que se compró sus buenos coches, que tiene sus buenas cuentas bancarias, etcétera, etcétera. 100 millones de pesos se robó el presidente durante todo su sexenio. Ahora, por ejemplo, supongamos que, por decir algo, no quiero yo ser ave de mal augurio, pero supongamos que una de las refinerías algo sale mal y no es operativa. ¿Cuántos millones se perdieron ahí? En teoría, 8,000 millones de dólares. En teoría, que sabemos que ese tipo de obras públicas nunca terminan costando lo que deberían costar al principio. Entonces, pero supongamos que sí costó los 8,000 millones de dólares y por alguna cuestión, un mal diseño, una mala planeación, no es operativa. Estamos hablando de 8,000 millones de dólares tirados a la basura por una mala planeación. Que, no sé, la estrategia económica, que ya vimos que tal vez para la cuarta transformación no es su lado más fuerte. Generar confianza en las inversiones extranjeras. Ok, ¿cuántos recursos se van a perder si la estrategia para atraer inversión extranjera no es la correcta? Tantos millones. ¿Qué? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tal que el Tren Maya no funcione adecuadamente? ¿Cuántos millones nos va a costar? Y así, entonces yo les decía a aquellos que me decían que la mejor opción era López Obrador porque no iba a robar. Un presidente con malas estrategias, bueno, no hablemos del presidente como figura, una administración con malas planeaciones, con malas estrategias, nos sale al país mucho más caro que un presidente ladrón. Que no estamos justificando la corrupción. De ninguna manera. No, es que estamos haciendo la comparativa de, sí, 100,000 millones de pesos. Lo comparas con, ¿qué será bueno? En dólares, porque eso es nivel internacional. A 100,000 millones de dólares, 100,000 millones de dólares lo multiplicas por 20. O sea, simplemente, hagamos una comparación muy de facto. ¿Cuántos millones perdimos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Hasta ahora van 486,000 millones de pesos. 486,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto que era necesario. O sea, básicamente, y digámoslo como tiene que ser,
Por un berrinche, perdimos 400 mil millones de 400,000 millones de pesos. ¿Cuánto costó la Casa Blanca? La de Angélica Rivera. La de la gaviota. 100,000. Era una casa de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares 160 en mil. corrupción. 400,000 millones de dólares por un berrinche que nos está saliendo más caro. Sale un cuarto más barato. Suena feo, pero sale un cuarto más barato la corrupción que una mala planeación, que un mal berrinche. Sí, es que, como bien lo dijo Colosio, no estamos en contra de la competencia política, estamos en contra de la incompetencia política. Ese es el problema. Un gobierno que no sabe hacer las cosas, que comete esta clase de errores, sale más caro que un gobierno que sabe hacer las cosas, pero que tiene sus mañas. Por supuesto, en ambos casos, ambas cosas son deplorables. Que en un futuro o de una vez se deben de crear mecanismos para eliminar las dos cosas. Que Claro. no haya incompetentes en la política y no haya corruptos. Hay formas, o sea, a través de la educación, por supuesto. Exactamente, por eso es la verdadera importancia de invertir en educación. Si tenemos educación, no solamente educación para todos, porque como bien sabemos tú y yo, Alberto, la educación no es para todos. Por supuesto. La educación es para quien quiere tomarla, para quien decide seguir el camino de la educación. No es fuerza que tú te dediques a educarte. Si tú quieres educarte, adelante. ¿Sí? Claro. Entonces, se tiene que invertir en educación porque no necesariamente para cubrirlos a todos, sino una educación a la que todos tengan el derecho, no la obligación, el derecho de tomarla, y que sea una educación verdaderamente de calidad. Porque no podemos estarnos aquí, como nosotros utilizamos este espacio, para quejarnos de la incompetencia de ciertos personajes, cuando no se está haciendo nada para generar personajes verdaderamente competentes. Precisamente por eso uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, no solamente en temas educativos, sino en temas económicos, es la fuga de cerebros. ¿Cuántos mexicanos salen a estudiar al extranjero y se preparan en el extranjero y tienen una educación maravillosa, pero ya no regresan a utilizar ese conocimiento y esa educación en México, sino que terminan, obviamente, en países que tienen una infraestructura que les permite desarrollarse allá? Y entonces nosotros simplemente estamos exportando gente para que trabajen en otros países. Me comentaban sobre la construcción de esta refinería precisamente. Estas empresas que construyen refinerías, que han construido refinerías en Brasil y en diferentes países de América Latina, hay mexicanos en estas empresas, ingenieros muy brillantes construyendo refinerías allá. No, pues qué maravilla, que allá se aprovechen bien, porque aquí en México la infraestructura no lo permite. Y es desde la infraestructura educativa, desde lo más básico. Claro. El ejemplo que más me gusta presumir es el de Japón. Después de una guerra donde 2 bombas atómicas los devastaron, así tal cual los devastaron, ningún país en aquel entonces le iba a apostar a Japón. Todos ya decían, no, ya quedó un país ya deshecho. Acabamos con el Japón, decía Estados Unidos. Hoy en día sí tienen una recesión terrible, pero vean cómo llegaron a lo que son hoy. Disciplina. Ellos sí se ajustaron el cinturón como debían y apostaron por la calidad de la educación. Nosotros debemos hacer algo semejante. Dejarnos a un lado la grilla, la politiquería de cuestión magisterial, en cuestión política, presiones, etcétera. ¿Para qué? Para que estos sindicatos apuesten junto con el gobierno por una educación de calidad, sí, el derecho sea universal para todos, y quien quiera tomarlo lo toma, y además que se garantice que esa educación, pues las certificaciones, que los maestros tengan certificaciones para que las futuras generaciones puedan tener estas oportunidades y se evite esa fuga de cerebros. Si queremos mejorar tanto social, política y económicamente, necesitamos invertirle en la educación. Es el punto básico indispensable. Todos los grandes países que han avanzado, tanto económica o socialmente, ha sido porque han avanzado también en temas educativos. Y no vayamos solamente a las etapas más modernas.
Desde Napoleón Bonaparte, uno de los puntos que más fortaleció el imperio francés a partir de Napoleón fue la creación de la escuela bachillerato, que poco se habla de que Napoleón fue quien impulsó esta parte de la educación. Entonces, sí, México tiene grandes oportunidades porque tiene una infraestructura, bueno, la infraestructura es mejorable, pero ya tiene una base y tiene una capacidad humana enorme para poderse levantar, pero hace falta utilizarla apropiadamente. Si nosotros nos capacitamos, si generamos una estructura y nos capacitamos adecuadamente, entonces no deberíamos tener ningún problema para levantarnos en el futuro. Pero hay que hacerlo adecuadamente con una buena planeación. Mira, ya tenemos visita. No, está bien. No, es que sí, es cierto. Necesitamos que primero de nosotros como estudiantes esté la voluntad, sobre todo, de asistir a clases. Sí, está muy padre eso de, pues hay que pinteárnosla, la que sigue, pero realmente nos estamos perjudicando nosotros mismos. Ya después como estudiantes que los maestros realmente se comprometan a impartir clases de calidad. Sé que es pesado porque muchos maestros tienen una gran carga horaria, pero mínimo que se esfuercen pues para que si no son los 40, mínimo 20 realmente pongan la atención. Y ya después los otros se adapten porque se adapten. Y al final, bueno, el gatito se enojó. Bueno, y al final, pues el gobierno que tome las acciones necesarias para que se haga una educación integral, que desde la mano al niño se le enseñe la disciplina, se le enseñe a tener responsabilidades, para que así tenga el compromiso de que una vez elegido su camino de vida, siga por ese camino, concluya su licenciatura y ya será cuestión de él si quiere una maestría o doctorado, pero que sea un ciudadano de bien. Claro, pues bueno, igual de nuevo, como en temas anteriores que hemos tocado, pues ya el tiempo dirá, esperemos que las autoridades competentes pues tomen en consideración todo pues de lo que hablamos el día de hoy, que se generen los mecanismos necesarios para tener la mejor educación posible para nuestro país. Y pues bueno, creo que hasta aquí llegamos en nuestra emisión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por quedarse con nosotros durante este nuevo programa y estén pendientes de programas futuros. Yo soy Antonio Correa. Alberto Ramos. Y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima. En busca de la ciudadanización, un espacio para fomentar la participación ciudadana activa.